Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio, Charla entre Desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El tema del día de hoy, un tema importante, una idea bastante interesante. ¿Quiénes a favor, quiénes en contra, quienes dicen que existe, quienes dicen que no existe? Hay quienes niegan completamente esta idea que es de libre albedrío. El libre albedrío, al final de cuentas, un pensamiento precristiano, un pensamiento que se percibe en Sócrates, en Aristóteles, antes de Cristo, que toma un gran realce, un gran repunte con los patriarcas de la iglesia, entre ellos pues San Agustín, Agustín de Hipona. Después vienen quienes niegan el libre albedrío, como un Federico Nietzsche, como varios pensadores posmodernos, argumentan bastante interesante. Sin embargo, pues, ¿qué es el libre albedrío? Una definición sencilla, tranquila, que puede ser tomada en general, pues podemos decir que el libre albedrío es la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. Aquí viene la gran problemática del libre albedrío. ¿Realmente es una idea real o es un convencionalismo o es una forma que te enseñan para que tú creas que eres libre, que puedes elegir para hacerte responsable de tus propios actos y al final de cuentas juzgarte? Puede ser. La habilidad y el poder decidir libremente y voluntariamente. Libremente es muy complicado, voluntariamente mucho más complicado. Es una idea que les digo de gran preponderancia en la cultura occidental, sí. No sé si en la oriental, pero realmente en Occidente es una idea fundamental para el pensamiento, para creer en la libertad, para creer en la justicia, para creer en la libertad de elección. Sócrates nos decía, el libre albedrío es un signo de inferioridad que nos hace, sin duda, superiores a los animales, pero inferiores a los dioses. Wow. Es un signo de inferioridad. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un dios o a unos dioses. Recordemos, Sócrates y Aristóteles vienen de una cultura politeísta. Creen en varios dioses, en varias formas de percibir la divinidad, y ellos deciden a quién seguir, a quién no seguir. Y de hecho los dioses, pues en su cultura, tienen gran preponderancia. ¿Por qué? Porque hacen semidioses al relacionarse los dioses con los humanos y se les van dando ciertos carismas según tu profesión, según a lo que estás acostumbrado a realizar, pues son a los dioses que tomas. O según tus deseos, según lo que tú quieres lograr, estás patrocinado o estás protegido por tal o cual divinidad. Entonces nos crea un signo de inferioridad, pero a la vez nos da una identidad superior a los animales. Muy distinto al pensar. Dicen, el pensamiento nos hace Homo sapiens, seres que pensamos, nos hacen distinto a los animales. Aquí dicen, la capacidad de elección te dan la libertad y te dan
la voluntad de realizar cosas, a diferencia de los animales que están sujetos a una estructura ya hecha, ya pensada y que no se pueden salir de ahí. Correcto. Aristóteles, a cambio, él dice, el libre albedrío es tener la facultad, la voluntad de amar una cosa o su contraria. Y así seguir la una o la otra. Aquí ya percibimos un poquito más esa influencia en Occidente. Aristóteles es un pensador muy influyente hasta la fecha actual. Es un filósofo donde están fundamentados varios pensamientos, principalmente la ciencia, la lógica. Entonces, al final de cuentas, dice, es la facultad de elegir una cosa o su contraria. Pero aquí algo bien importante en su definición, tener la facultad, la voluntad de amar una cosa o su contraria. Creo que es la palabra clave en Aristóteles que diferencia su concepto al concepto actual. Hoy la palabra amar tiene varias connotaciones, en aquel tiempo era distinto. La connotación de Aristóteles de la palabra amar era llenar necesidades, satisfacer necesidades, buscar a la cosa, no a la idea, y decidir si uno sigue esa cosa o su contraria. Vemos un pensamiento ya marcado materialista, sin dejar de creer en sus divinidades, sin dejar de creer en la idea, sin embargo sí le da la preponderancia a la cosa, al objeto. Que ya sabemos, la cosa tiene su contrario, que va a ser la idea. Entonces, vas a tener la voluntad de elegir la cosa o su contraria. Y al final de cuentas uno va a elegir qué tomar, la cosa o lo otro. ¿De acuerdo? Ya en el siglo III con San Agustín, Agustín de Hipona, recordemos que el emperador Constantino del Imperio Romano ya estaba frustrado, cansado de la religión politeísta. Ya no tenía un control y él dice, ok, vamos a darle un control religioso al imperio. Y dice, y él percibió que con el cristianismo, que estaba teniendo un gran auge y que les era complicado controlar, dice, mejor los hacemos nuestros amigos. Y va a ser la religión del imperio, la religión oficial. Para esto hay patriarcas, Orígenes, entre ellos San Agustín, etc. Pero vamos a retomar a San Agustín. San Agustín tiene un tratado sobre el libre albedrío muy interesante. Y creo que ese tratado de libre albedrío de San Agustín es el que predomina hoy para poder decir y aceptar la existencia del libre albedrío. Él dice, el libre albedrío es la capacidad de elegir. La capacidad de elegir. Pero como buen religioso, como buen seguidor de la ley divina, de un solo Dios, aquí ya cambia la estructura, rompe con el politeísmo y se deja manejar por una ley dada por un Dios. Y él dice, tú puedes elegir o no elegir la ley. De acuerdo. Sin embargo, dice, tú como ser humano y como Dios es bondadoso, te otorga tu libertad. Tú puedes elegirlo a él o no. No hay más opciones. O el bien o el mal. O Dios o Satanás.
Pero al fin y al cuenta, es tu decisión. Esto es importante, porque te están dando la libertad y la religión cristiana católica te dice, tienes la libertad de elegir. ¿Quieres seguir a Dios o no lo quieres seguir? De acuerdo. Entonces te dice, eso te hace libre. Y todavía San Agustín retoma esa palabra aristotélica que era el amar. Pero él dice, ama y haz lo que quieras. Si tú amas y haces lo que quieras, vas a cumplir con la voluntad de Dios, porque el amor solamente nos lleva a Dios. Si no amas, aquí sí se complica la situación. Dios a través del amor te da la salvación. Si tú eliges a través del amor, vas a encontrar el camino hacia la vida eterna, hacia el seguimiento del bien. Y si tomas el otro camino, es hacia Satanás. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y esa es una primicia del cristianismo, nos guste o no. Y hoy en día, antes de llegar a Federico Nietzsche, hoy en día creo que esta idea de San Agustín es la que predomina. Con diferencia que ya hoy en día, con nuestra educación laica, con nuestra educación liberal, o puede ser conservadora también, pero hay que ver conservando qué. Pero en el momento que se proclama la libertad como ley, o la libertad regida por el Estado, claro que cambia la idea de libertad. Aquí ya no importa el amor, esa palabra queda obsoleta. Aquí lo importante es la libertad. En el Estado es la libertad, buscar la libertad. Con la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, donde se pregona una libertad, donde se crean los estados modernos, con gran influencia del Imperio Romano, que el Imperio Romano había tomado ciertas ideas de los griegos, de las polis, del Estado, pero que después es permeado completamente por el cristianismo, pues la idea de San Agustín predomina durante siglos. Y el Estado crea el derecho, o sea, crea sus propias leyes, y alguien que va a decidir cuál es la buena interpretación de las leyes, pues es el derecho. Quienes van a defender el derecho, pues son los abogados. Son esos estudiantes del derecho. Sin embargo, les digo, ya están con una ley ya no divina. Y qué bueno, se elimina la ley divina, ya sea politeísta, ya sea monoteísta. Pero ahora viene la ley del Estado. El Estado comienza a regir. Una ley creada por el hombre. Hay varios tipos de gobierno. La monarquía, la democracia. Dentro de la democracia hay varias acepciones, repúblicas, etc. Las dictaduras, que podríamos decir no son democráticas, sin embargo, por lo general, en el siglo XX casi todas las dictaduras se iniciaron por una idea democrática, que después se pierde y se convierte en dictadura. En fin, sería otra temática. Sin embargo, como les digo, el hombre sigue teniendo libre albedrío, sigue teniendo la libertad de elegir.
Tú tienes una ley, la ley que te brinda el Estado. Si la rompes, es tu responsabilidad porque eres libre de elegir. Pudiste haber elegido seguir la ley del Estado, como puedes romper la ley del Estado, pero atente a las consecuencias. Si sigues la ley del Estado, puedes recibir hasta premios. Si estás en contra del Estado, pues vas a recibir castigos. Aquí podríamos decir, bueno, pues viene siendo lo mismo. Eliges entre la ley o contra la ley. La diferencia es que el Estado te da claros oscuros. No nomás eres bueno o malo. Puedes seguir la ley, puedes estar en contra, pero puedes alejarte de la ley. ¿Qué tanto te alejas? ¿Qué tanto estás rompiendo con la ley? Tu problema, tu responsabilidad es según tu necesidad, y le van combinando bastantes cosas con lo que eres juzgado y según tu grado de rompimiento con la ley, pues va a ser tu castigo o tu beneficio. ¿De acuerdo? Pero como tienes el libre albedrío, tú eres responsable de tus propios actos. Y esto muchas personas van a decir es valioso. Porque al momento de que el ser humano se hace responsable, pues también sabe que si comete errores, él es el culpable y por lo tanto va a tener que responder a su elección. ¿De acuerdo? Esa es la libertad que te dicen. Tienes más caminos. Con la religión cristiana católica eran dos vías, bien o mal. Con la ley, pues de repente es el bien, algo más o menos bueno, algo más o menos malo, algo más malo, algo detestable, etc. Tienes más vías. Pero al final de cuentas, tienen la misma problemática, te hacen responsable de tus propios actos, por lo tanto, estás sujeto a ser enjuiciado. Correcto. Ya no vamos a hablar si la ley es correcta o es incorrecta. Que en México, pues ya tenemos más de 100 años con una ley establecida, en 1917, que ya no es para nada la misma Constitución. Tiene tantas reformas, tantas parches, que uno lee la Constitución y es un poema, cada quien la interpreta como quiere, o también quien tiene más poder la puede manipular de mejor manera, y si tienes gente que te la pueda transgredir de manera legal, adelante. Pero eres libre de elegir o no elegir. Bien. Aquí pues ya se dan cuenta, mi punto de vista es el libre albedrío realmente es un convencionalismo para hacerte responsable de tus actos y de las consecuencias que conlleva eso. Es la libertad que tiene el Estado para poderte castigar o premiar. Y no nada más el Estado, la gente que te rodea. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que el libre albedrío realmente no tiene existencia? Porque no creo en la libertad. Creo que la libertad que se nos está otorgando es una libertad limitada, y si es limitada no es libre. Aparte, hoy en día ya está comprobado que aún genéticamente ya estás influenciado para elegir ciertas cosas, ciertos gustos. Desde el vientre de tu madre ya te van preparando, te van educando para ir tomando elecciones. Entonces realmente al momento de nacer ya tienes ciertos gustos, ya estás predispuesto a elegir tal o cual cosa. Y esto lo podemos ver con la genética, o podemos verla cuando el padre o la madre empiezan a hablarle al feto que se encuentra en el cuerpo de la madre,
y que al final de cuentas el feto está recibiendo los estados de ánimo de la madre directamente. Entonces ya está influenciado al final de cuentas. Entonces, libre de elegir, no. Creo que aparte el Estado crea todo un estado, toda una forma de educación donde te están programando para elegir lo que el Estado le conviene, lo que al Estado le conviene. Lo vemos con la nueva escuela mexicana, que es toda una ideologización para que al final de cuentas tú elijas lo que el partido predominante hoy en día te está proponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, he aquí el gran problema. Nietzsche es un personaje que rompe y que también habla bastante de libre albedrío y lo hace de manera muy importante. El concepto que Nietzsche maneja de libre albedrío es un concepto internamente incoherente. Un concepto internamente incoherente, ya que requiere algo imposible de satisfacer, a saber, ser autor, origen o causa de uno mismo. O sea, nos está diciendo que es un concepto incoherente en su esencia, en su interior, ya que requiere algo imposible de satisfacer. ¿Qué es eso imposible de satisfacer? Una ley. El libre albedrío es aquello que te hace ser autor, origen o causa de uno mismo. O sea, somos el centro de nuestra propia creación. Y añade, es la libertad que parte de la misma necesidad del juego recíproco de fuerzas que constituyen todo el devenir para, a través del conocimiento, darle un sentido a ese juego, creando una obra artística a través de la poesía, a través de la naturaleza, creando constantemente nuevos valores. Aquí viene una carga bien importante. Es un concepto internamente incoherente porque no es libre. No es libre porque tú tienes que cubrir ciertas necesidades que la misma naturaleza te da, que por el hecho de ser humano tienes que cubrir. No hay de otra. ¿Tienes que comer? Pues tienes que trabajar para ganar, dependiendo las reglas que esté el tiempo, en su tiempo en tu estado. O sea, tienes que cubrir esas necesidades, te guste o no. Pero aquí lo más bonito es que al final de cuentas, como tú vas a cubrir tus necesidades, tienes que crear justificaciones para no sentirte tan mal. ¿Y cuáles son estas justificaciones? Los valores. Y voy a decir, el valorar la vida es un valor primordial. Porque yo tengo la necesidad de seguir viviendo, de vivir bien, de tener una vida digna hoy en día. Entonces dice, la misma naturaleza te está dando las pautas para crear tus valores. Ahora, esto no se oye tan mal. Recordemos que Nietzsche, él busca al superhombre o al sobrehombre. Aquel ser humano, aquel hombre que rompe con los valores tradicionales de ¿qué? Del deber ser, de ese deber ser de Kant, de ese deber ser de las leyes. Dice, la ley al final de cuentas es hecha por humanos, por lo tanto está limitada por el ser humano, que no se ha dado cuenta de que las leyes que está haciendo son
el reflejo de cubrir las necesidades o de cubrir los valores que uno ha propuesto, no que la naturaleza nos ha otorgado. Eso es importante. El sobrehombre es aquel que va a reconocer sus limitaciones, pero que al reconocerse limitado va a transformar los valores establecidos y crear nuevos valores para ser un ser superior. Por eso le tiran a los cristianos. ¿Por qué dejarme regir por esa idea de un Dios que me pone una ley, o de ese Estado que me pone una ley y que me dice que yo tengo que cumplir con el deber ser para tener un bien común? Él dice, eso es lo de menos. El ser humano es libre en cuanto es parte de la naturaleza, tiene que cubrir las necesidades que la misma naturaleza le va dando, y que él se da cuenta que tiene que cubrir esas necesidades, pero que él mismo va a poner su propia red de valores. Y si es posible dominar al otro, pues lo va a hacer. El no saber lo que te condiciona no significa que sea libertad, es ignorancia. Esto es fundamental. Si tú sabes qué es lo que te está condicionando para la creación de tus valores, te va a hacer un ser superior a aquellos que se dejan guiar por los valores establecidos por el otro, por conservar un bien común. ¿Por qué tenerle miedo a romper con el libre albedrío si al final de cuentas no eres libre ni siquiera de elegir? Ya que te están educando para elegir. Ahora dice Nietzsche, en vez de que me eduque el Estado, pues mejor que me eduque la misma naturaleza, y voy a cubrir las necesidades del ser humano. Por eso también él refuta a Sócrates y Aristóteles. Él dice, hay que irnos con un pensamiento presocrático, con un Heráclito, un Parménides, etc. Porque tienen otra visión de los valores. Dice, Occidente se casó y se perdió con los valores del siervo, y que retomaron de gran manera por los cristianos. Entonces, el libre albedrío, al final de cuentas, ¿es una opción? Sí, pero una opción que ya nos están diciendo cómo elegir. Entonces, ¿ser real? No, es una ficción, es una idea que nos gusta. ¿Por qué? Porque nos dice que somos libres. Sin embargo, no lo somos. El hombre está condenado a ser libre, Jean-Paul Sartre. Esa palabra de condenado se me hace muy dura, pero es real, si quieres seguir el libre albedrío del Estado. En cambio, a un Nietzsche le veo más esperanza, y cuidando con esta definición de esperanza, ¿no? Más bien es un vitalista, es un ser que ve a la naturaleza como quien manda, quien ordena, y que el hombre, al ser parte de la naturaleza, tiene la capacidad de sobresalir por la misma orden natural. Y el tiempo también lo cambia, porque yo no soy el forjador de mi destino, el devenir me posee. Entonces, claro que cambia, claro que transmuta los valores, y esto es importante. Entonces, el libre albedrío no existe, no es real. Y la existencia que tiene es ficticia, es creada. ¿Para qué? Para que ciertos personajes o esa mayoría en la democracia sea la que manda, y no el ser más fuerte. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio
Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Suscríbanse.